El Santo Evangelio de hoy. Tema: el que quiera seguirme, tome su cruz. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. El Señor Yahvé me ha concedido el poder hablar como su discípulo, y ha puesto en mi boca las palabras para fortalecer al que está aburrido. A la mañana, Él despierta mi mente, y lo escucho como lo hacen los discípulos. El Señor Yahvé me ha abierto los oídos, y yo no me resistí ni me eché atrás. He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a quienes me tiraban la barba, y no oculté mi rostro ante las injurias y los escupos. El Señor Yahvé está de mi parte, y por eso no me molestan las ofensas. Por eso puse mi cara dura como piedra. Y yo sé que no quedaré frustrado. Aquí viene mi juez. ¿Quieren meterme pleito? Presentémonos juntos. Y si hay algún demandante, que se acerque. Si el Señor Yahvé está de mi parte, ¿quién podrá condenarme? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. La segunda lectura de hoy. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse ni qué comer, y ustedes les dicen que les vaya bien, caliéntense y aliméntense, sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve eso? Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, es que está muerta. Y sería fácil decirle a uno: tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe a través de las obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan Bautista, o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús les dijo con firmeza que no conversaran sobre él.
Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Jesús hablaba de esto con mucha seguridad. Pedro, pues, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos. Entonces reprendió a Pedro y le dijo: «Apártate y ponte detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino de los hombres». Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: «El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga, pues el que quiera asegurar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio, la salvará». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, hermanos, sigamos con la reflexión del Evangelio. Cuenta una leyenda que en una ocasión una mujer acudió al templo con su hijo muerto. Su niño era una criatura de 6 años. Lo llevaba en brazos y con lágrimas en los ojos le gritaba a la imagen pidiendo que lo curase. La imagen le dijo que se lo podía traer de nuevo a la vida si ella le llevaba unas semillas de mostaza, pero con una condición: debían ser semillas recogidas en la casa de alguna persona que no estuviera sufriendo ningún dolor desde el año anterior. La mujer dio un salto de júbilo y salió corriendo a buscar lo que le pedía. Fue de casa en casa hasta que recorrió casi toda la nación. Al poco tiempo volvió con las manos vacías, pero esta vez ya no pidió la curación de su hijo. Había comprendido que no hay ningún hombre sin sufrimiento en esta tierra. ¿A cuántas personas conocen ustedes, hermanos, que no han sufrido algo en la vida? A veces nos puede dar la impresión de que algunas personas no tienen problemas ni sufrimientos. Parece que todo les sonríe y les salen las cosas como ellos las habían planeado. Tienen dinero, gozan de comodidades, buena fama, de una buena posición económica y social, amistades y otras cosas. Diríamos que son personas con bastante suerte o que el destino les ha favorecido. Pero en el fondo, yo creo que esos juicios son demasiado ligeros y no tienen ningún fundamento de verdad. Además de que al hablar así, están demostrando una fe no muy grande a la divina providencia. También aquí se cumple el refrán de que el jardín del vecino siempre parece más verde. Yo diría más bien que mucha gente aparenta ser feliz. Son máscaras de felicidad. Y no digo yo que no existan personas verdaderamente felices. Por supuesto que las hay. Y muchas, gracias a Dios. Pero lo que quiero subrayar ahora es que todos, absolutamente todos en esta tierra, tenemos que sufrir. Y de hecho sufrimos. ¿Quién no ha tenido en efecto una enfermedad, un dolor, un accidente o una pena personal muy honda por motivos económicos, familiares o espirituales? ¿Y quién no ha sufrido alguna vez el dolor por un problema de un hijo, una enfermedad del esposo, de la esposa o de los propios padres, o la muerte de un ser querido? Y además, cuántos sufrimientos morales invaden a veces de improviso la casa de nuestra alma. Pesares, tristezas, depresiones, fracasos, angustias, tribulaciones, por tantísimos motivos. La lista de posibilidades es casi infinita. Y lo curioso es que, cuando nos sobreviene cualquier dolor, casi nunca estamos preparados. Siempre nos coge de sorpresa, a pesar del que sufrimiento es algo tan común en todos los mortales. Es más, diría yo sin temor a equivocarme, que el dolor es un elemento esencial en la vida de todo ser humano, y con mayor razón de todo cristiano, de todo ser humano, porque nadie vive de hecho sin él, y de todo cristiano porque la cruz es el signo de su identidad. ¿Cuál es sino lo primero,
que una madre cristiana enseña a su hijo pequeño a hacer la señal de la cruz, y es este signo, en efecto, lo primero que hacemos todos cuando iniciamos una oración, y tal vez hasta llevamos una cruz colgada en nuestro pecho. Somos cristianos porque seguimos a Cristo, y somos sus discípulos, y solo existe un Cristo, el crucificado y el resucitado por nuestra salvación. El Evangelio de hoy, con su mensaje eterno, nos confirma esta enseñanza. Después de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, nos cuenta el evangelista que Jesús comenzó a instruir a sus apóstoles. El Hijo del Hombre, les dijo, tiene que padecer mucho, ser condenado por los sumos sacerdotes y por los ancianos del pueblo, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Él sabía muy bien que ese era el camino de nuestra redención. Más aún, pudiendo haber escogido otros caminos diferentes para salvarnos, quiso escoger precisamente este. ¿Por qué? Es un misterio, pero al menos estamos seguros de que el camino de la cruz es el más conveniente para nuestra salvación, porque fue el que eligió nuestro Redentor. Cuando Pedro quiso apartar al Señor de esta senda, pues al igual que nosotros, no entendía por qué su maestro tenía que sufrir, se llevó la gran reprimenda de su vida. «Apártate de mi vista, Satanás», le dijo el Señor a su apóstol predilecto, «porque tú piensas como los hombres y no como Dios». Es decir, que solo podemos entender el lenguaje de la cruz por medio de la fe, que nos coloca en el punto de vista de Dios. Y al final de este Evangelio, nuestro Señor añade, «El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo y que cargue con su cruz y me siga». Enseñanza contundente, clarísima, ineludible. Si somos cristianos, hemos de seguir a Cristo, abrazando con fe y con amor nuestra propia cruz. Entonces, ¿por qué nos extrañamos cuando ésta se presenta en nuestra vida? Hemos de pedirle a nuestro Señor más bien la generosidad, la fortaleza y el amor necesario para ser cristianos de verdad, siguiéndolo por el mismo camino que va recorriendo Él delante de nosotros. Renovar mi pureza de intención en mis actividades de hoy y hacer todo para cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Muchas gracias, hermanos, por estar un día más con nosotros y que Dios les llene con su bendición. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre todos nosotros y permanezca para siempre. La oración de hoy. Señor, Dios nuestro, concédenos ser niños tuyos, quienes reciben de ti el Espíritu y todo lo que necesitamos. Tú nos fortaleces no solamente de manera física, sino también de manera espiritual, en nuestro corazón, habilitándonos para enfrentar las incertidumbres de la vida terrenal y todo lo que todavía necesita cambiar en la sociedad humana. Protégenos de ceder a nuestras debilidades, que tu poder esté siempre con nosotros, que tengamos paciencia y esperanza, porque tú estás trabajando para el bien y podemos esperarlo con expectación. Todo esto te lo pedimos por el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por haber escuchado este maravilloso Evangelio de hoy. La palabra de Dios dice que meditemos en ella día y noche, para alcanzar sus promesas y bendiciones de vida eterna. Te invitamos a suscribirte y a compartir este Evangelio, y así llevar la palabra de Dios a cada hogar, para recibir el Espíritu Santo en sus corazones. Gracias y muchas bendiciones.